Zaragoza acoge sobre el sector del autobús, una jornada que organiza Confebus, que este año tiene lugar, como digo, en la capital aragonesa y con la que el sector pretende destacar la necesidad del bus en la movilidad de hoy y también de mañana, una movilidad que también está cambiando para el sector. Así que esta mañana con nosotros Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la Confederación Española de Transporte en Autobús. Señor Barbadillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Para qué tiene que servir el foro de hoy, señor Barbadillo? Bueno, pues es un foro anual que hacemos en la Confederación y que, bueno, pues efectivamente sirve para poner en valor el papel que hace el autobús y luego, bueno, pues para tratar todos los temas que ahora mismo, los retos que tenemos como sector por delante, ¿no? Para debatir todos los problemas y los retos y buscar soluciones a los problemas de movilidad de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo más evidente es que vemos que la movilidad va cambiando. Ese es el reto, ¿no?, que tienen también ustedes, una movilidad conectada, responsable con el entorno, inteligente, pero en su caso además, claro, especialmente segura y rentable en lo social y en lo económico. Así es, efectivamente. O sea, el autobús es un modo de transporte muy seguro, las cifras así lo demuestran, ¿no? La siniestralidad del autobús es prácticamente nula, en muchos no tiene prácticamente siniestralidad y luego pues estamos ahora mismo atendiendo el reto de la descarbonización de la actividad, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, pero bueno, la tecnología no va tan rápido como a nosotros nos gustaría para poder abordar este reto, ¿no? La electrificación es una tecnología madura para los entornos urbanos. Poco a poco cada vez lo estamos viendo más, los vehículos eléctricos. Precisamente Zaragoza destaca por ello, ¿no? Ya va teniendo una gran parte de la flota de vehículo eléctrico y se está haciendo lo mismo en otros ayuntamientos, pero saliendo del entorno urbano no tenemos tecnología eléctrica, ¿no? Y hay que empezar a utilizar otro tipo de combustibles como son los biometanos o como son los combustibles sintéticos que necesitan pues de mayor atención por parte de las administraciones para que se puedan implantar rápidamente como una tecnología de descarbonización de la actividad. ¿El sector se está descarbonizando? ¿En qué medida, digamos, el bus eléctrico es hoy una realidad, señor Barbadillo? Pues eso, es una realidad para los entornos urbanos, o sea, para hacer transporte urbano, a lo mejor cercanías de las grandes ciudades de distancias no muy largas, empieza ya a haber baterías que tienen un poco más de autonomía, pero de momento solo es para los entornos urbanos con todas las dificultades añadidas que tiene luego desde la infraestructura de recarga, que hace adaptar toda la infraestructura de la empresa para dar soporte de recarga a los vehículos y muchas veces nos encontramos con los problemas de falta de potencia instalada por parte de las energéticas, las licencias, y se retrasa mucho el proceso, pero bueno, que se está en ello, se está trabajando en ello y poco a poco iremos viendo cómo todas las flotas de las ciudades acaban siendo eléctricas. Bueno, primera mesa de esta mañana, señor Barbadillo, para reflexionar sobre los retos del transporte para garantizar la movilidad de las personas. Aquí es evidente que el autobús juega un papel muy importante, ¿no? Pero ¿de qué se va a hablar en concreto esta mañana en esta mesa? Bueno, es pues precisamente, usted lo ha dicho, o sea, el transporte en autobús es el que más viajeros mueve en España, mueve 3.115 millones de viajeros anualmente, somos los más capilares, llegamos a todos los rincones del país, es decir, por ejemplo, en Aragón, que tienen pues 1.748 municipios, la única forma de conectarlos hoy en día es mediante transporte público, es a través del autobús. El ferrocarril llega hasta donde llega y no va a llegar a todos sitios, lo único que lo va a hacer y lo va a seguir haciendo es el autobús, pero claro, precisa de medidas pues son líneas muchas veces muy deficitarias y hay que pues de alguna manera pues buscar mecanismos de financiación para que poder financiar todo lo que es la movilidad del país y garantizar el derecho a la movilidad a todos los ciudadanos, y precisamente de esto se va a hablar. Va a haber 5 directores generales de distintas comunidades autónomas para precisamente hablar del reto que tenemos por delante para poder seguir prestando este servicio en pues la España vaciada, la España rural, además de conectar las grandes ciudades, ¿no? Bueno, y es verdad que tienen una amplia representación institucional, ¿no?, de las diferentes administraciones autonómicas, pero también incluso de la nacional. ¿Qué le piden a las administraciones desde el sector del autobús? Pues sí, va a haber representantes, va a estar bien el secretario de Estado a clausurar, está el secretario general de Movilidad también, que va a participar esta mañana dando una conferencia sobre también las políticas de movilidad del gobierno. Y bueno, pues un poco lo que se le pide, bueno, está la ley de movilidad en el Congreso en este momento, pues la financiación es un aspecto importantísimo, no solo la financiación de los entornos urbanos, sino que hay que hablar también de la financiación de todo lo que es el transporte autonómico y del transporte nacional, de todas las líneas deficitarias, ¿no?, para poder precisamente dar cobertura
a todo el territorio nacional. Luego están los contratos y los mapas concesionales, los mapas de líneas que hay en este momento hechos son ya de hace mucho tiempo, hay que rehacerlos, hay que adaptarlos a las necesidades de la nueva movilidad, y este es un reto que también pues comunidades autónomas y el Estado tienen por delante, porque lo tienen que hacer coordinadamente. Las líneas al final se tiene que entender como una sola red, no es una red de redes. Al final el viajero o las personas lo que queremos es movernos de un sitio a otro con independencia de quién sea la titularidad del servicio, si es de la comunidad autónoma o es del Estado, ¿no? Pues de esto es lo que vamos a hablar, y luego de la descarbonización, que es el otro gran reto que tenemos por delante como sector. Y un tema muy importante es el papel que juega el autobús en la principal industria de nuestro país, que es el turismo, que también vamos a tener una persona que va a hablar del turismo, de las nuevas tendencias de los viajeros, para, bueno, pues también como sector tenemos que adaptar pues para poder dar el servicio de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, ahora vamos comentando poco a poco algunas de estas ideas. Le quería preguntar, señor Barbadillo, no sé si tiene el dato, pero ahora mismo, ¿qué porcentaje de la movilidad es en autobús? Si quitamos el vehículo particular, ¿no? Sí. Que es el predominante, si quitando el vehículo particular, el autobús mueve más del 52% de los viajeros al año. O sea, es el modo de transporte más utilizado en España, es el que más seguido del ferrocarril, que el ferrocarril está en torno al 30%, y luego la aviación, que sería el resto de un 18% para cubrir la tarta de la modal, ¿no? de modo de transporte colectivos. Ajá. Bueno, es evidente que en algunos casos el autobús se utiliza porque es el único medio de transporte que se puede utilizar, es el único que llega, ¿no? Y estoy pensando en los pueblos pequeños, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, solo llega el autobús como medio de transporte colectivo. Ahí es donde juegan un papel seguramente muy importante también en relación con la despoblación, señor Barbadillo. Pues sí, es fundamental. En España hay 8.000 municipios y la única forma de que se conectan diariamente es con autobús. El único modo de transporte que llega a todos sitios y que conecta diariamente estas 8.000, más de 8.000 poblaciones es precisamente el transporte por carretera, y por eso precisa de una mayor atención por parte de las administraciones públicas. Siempre nos enfocamos más a otros modos, y el autobús precisamente precisa en este momento, perdón por la redundancia, pero de mayor atención por parte de las administraciones públicas. Requieren más recursos. Al final las líneas en muchos sitios, esto que estábamos hablando, ¿no? Pues Aragón, una gran comunidad autónoma, ¿no? Donde pues hay una dispersión geográfica, pues de muchas poblaciones de baja densidad de población, pues al final solo se puede hacer con financiación, porque al final las líneas son muy deficitarias, ¿no? Y hay que mantenerlas para poder garantizar el derecho a la movilidad, ¿no? Cuando hablo es un servicio público esencial. O sea, está la sanidad, la educación y el trabajo, pero para poder gozar de esos servicios se necesita de un transporte público de calidad, ¿no? Cuando hablo de que necesitan mayor atención por parte de las administraciones, entendemos todos, supongo, que necesitan una mejor financiación de los servicios que prestan. Pues sí, además no estamos hablando de muchos recursos. Al final nuestro sector no es un gran consumidor de recursos. Las infraestructuras están hechas, nosotros utilizamos las carreteras, los vehículos pues no tienen nada que ver en comparación con otros modos de transporte, su coste en inversión, aunque ahora con las nuevas tecnologías eléctricas y el hidrógeno, cuando llegue, pues estamos hablando de inversiones mucho más grandes, pero bueno, aún así nada tiene que ver con la construcción de una gran infraestructura de ferroviaria o la compra de ferrocarriles. Es decir, nuestro sector consume muy poco recurso, y el mantenimiento de las líneas, pues con pocos recursos se puede dar un buen servicio de transporte público, ¿no? Ajá. Oiga, el verano pasado se alcanzaron cifras, la verdad es que récord de viajeros, sobre todo gracias al programa Verano Joven, donde los descuentos para jóvenes fueron de casi el 100%, el 90% en los billetes de autobús. Cerca de 2 millones de jóvenes se beneficiaron finalmente. ¿Este año qué previsiones tienen? ¿También en esta misma línea? Sí, la demanda en este momento en transporte público, especialmente en el autobús, está en cifras, un récord. El año pasado fue un año muy positivo en movimiento de personas, por dos motivos. Uno, por los descuentos por la política de bonificaciones en el transporte público que se ha puesto por parte del Gobierno y las comunidades autónomas en marcha, y también estamos viviendo un buen momento desde el punto de vista turístico, que eso hace también que nuestro sector tenga más actividad. Y este año, el Verano Joven, que también funcionó el año pasado, que funcionó muy bien, que permitió a más de casi 2 millones de jóvenes moverse en autobús, pues ya se anunció la semana pasada por parte del Gobierno que este verano se pone en marcha también. Pues otra vez muy positivo, y bueno, es muy posible que este año superemos las cifras del año pasado en volumen de viajeros. Lo que ocurre, claro, que este sistema no sé si se puede mantener para siempre. No sé qué proponen ustedes a este respecto. ¿Alguna vez se ha hablado de un billete único para el bus de toda España?
Bueno, es una de las propuestas que el Gobierno está ideando o analizando y trata de poner en marcha. Y bueno, pues esto requiere también de que todos, o sea, de un gran trabajo de coordinación con las comunidades autónomas y con el sector, precisamente porque va a haber que se va a necesitar una cámara de compensación para luego compensar a los diferentes operadores que esa persona que viaja con el billete único, pues cómo se compensa cada uno de los trayectos que ha utilizado con las diferentes empresas, ¿no? Pues esto va a requerir de un plazo un poco más largo en cuanto a su organización y arquitectura, y luego la tecnología que se va a necesitar para precisamente validar esos billetes únicos, ¿no? Oiga, ¿tienen problemas para Pero encontrar? Bueno, es una buena iniciativa. Es una buena iniciativa. No, le iba a preguntar, ¿tienen problemas para encontrar conductores? Porque el sector del transporte de mercancías, no el de personas, el de mercancías, los camioneros no paran de lamentarse. ¿A ustedes también les pasa? Sí, es un problema de todo el sector del transporte por carretera, no solo español, es un problema europeo, pero que bueno, pues estamos tratando de buscar soluciones de la mano de la administración, porque bueno, es necesario pues abaratar el precio de los permisos de conducir y bueno, no solo es el permiso de conducir, luego necesitan una habilitación más, que es el certificado de aptitud profesional, vulgarmente en el sector se conoce como CAP, y las dos habilitaciones son necesarias para poder ser conductor profesional. Tiene un coste elevado, tenemos que hacer también la profesión más atractiva para los jóvenes, para tratar de atraer talento al sector. Aquí hay una forma de poder hacer una carrera profesional y poder ganarse un modo de vida donde las condiciones laborales, además, en nuestro sector, desde el punto de vista económico, están muy por encima de la media del sector servicios, y que además ahora mismo, con toda la normativa que hay en materia de tiempos de conducción y descanso y cómo se organizan los servicios, se trata de que bueno, pues todas las personas, los profesionales, puedan dormir en su casa, ¿no? Salvo algún servicio determinado que toque hacer algún circuito o alguna cosa de este tipo. En general, las empresas tratan de organizar los servicios para que todo el mundo pueda dormir en su casa, ¿no? Bueno, le he escuchado alguna vez que no están muy de acuerdo con la reducción de la jornada laboral y con los nuevos cálculos de la edad de jubilación, que también perjudican especialmente a un sector como el suyo. Bueno, vamos a ver, la reducción de la jornada laboral, en la cuantificación del impacto de la medida para el sector sería de 300 millones de euros. Claro, nosotros no es que ni a favor ni en contra. El problema que tiene la medida es que tiene un gran impacto económico y que nosotros trabajamos para las administraciones públicas. Luego el contrato público, eso muchas veces no se contempla y claro, no se revisa el precio que se le paga al operador de transporte por el incremento de costes que tienen muchas veces medidas regulatorias, ¿no? Entonces, oye, nosotros, si al final esto se repercute en el precio del contrato, nosotros no tenemos ningún problema. Pero claro, es que muchas veces luego la administración te dice: a mí no me subas el precio del contrato. Digo, pero si tú me estás subiendo con medidas que las toma la administración, me estáis subiendo vosotros los costes del servicio, ¿no? En fin, quedamos pendientes de lo que nos cuenten a lo largo del día de hoy. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la Confederación Española de Transporte en Autobús. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Muy buenos días. 8:28. Buenos días. En 2 minutos arrancamos la tertulia. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Creemos en nuestra cultura. Sigues en la sintonía de Aragón Radio y como siempre nosotros... Nuestra música. Nos sumaremos a la agenda de conciertos hoy por ser viernes. Nuestra literatura. Un festival literario que es una referencia ya. Nuestro cine. Dicen que las grandes personas son las que tienden puentes que otros cruzamos. Pues ese es uno de esos puentes que he cruzado gracias a Mauricio. Creemos en lo que creas. Te propongo hacer un recorrido por las 3 provincias aragonesas en busca de sus protagonistas. Aragón Radio. La radio que cree en ti. En Aragón Radio, Historia de Aragón. ¿Cómo fueron los años finales de la taifa de Zaragoza y el derrumbe de su monarquía? ¿Y los años en que fue dominada por el Imperio Almorávide? Esto y mucho más te lo contamos en el nuevo episodio de Historia de Aragón este sábado desde las 3 de la tarde o en podcast siempre que quieras en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. En Aragón Radio, Ágora.
Este jueves dedicamos nuestro Ágora de manera especial a la tecnología. Conversación a tres bandas con Alicia Sim, CEO de Libelium, que ha escrito un libro titulado Toma el control de tus datos. Santos Pardos, premio al profesor que más ha ayudado a introducir el cloud computing en colegios de FP con tecnología Amazon Web Services. Y se une a ellos José Ramón Beltrán, profesor, experto y divulgador en tecnología. Los datos, los centros de datos, el ecosistema aragonés, la formación que se requiere. Os esperamos este jueves a las 10 de la noche y el sábado a las 4 de la tarde. Ágora, con Marcos Ruiz. La ciencia en la radio. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis, esta mañana con Ángel González Abad. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Juan Gabasa. Juan, muy buenas. Hola, ¿qué tal estás? Buenos días. Y con Enrique Serveto. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días desde Bruselas. ¿Dónde andas? En Bruselas, ¿no? En Bruselas, sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Aquí preparando las elecciones, dice que hay elecciones. Sí, señor. La semana que viene elecciones, ¿no? Exactamente. Bueno, pues a ver cómo va la cosa, ya iremos comentando. Luego tenemos tertulia internacional y hablaremos de las elecciones europeas. Luego tenemos tertulia internacional con Miquel Alcázar desde México y con Mavi Doñate desde París, desde Francia. Vamos a recordar que la mesa es mucho más larga de lo que físicamente es. 608-578-412, los asientos de los oyentes en esta tertulia. Esperanza. Los asientos que van en autobús de nuestros oyentes hoy. Nos hacemos eco, queremos tirar del hilo de la entrevista que acabamos de escuchar. Hablamos del sector del autobús. Escuchábamos a Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, que nos decía que si quitamos de la ecuación el transporte privado en coche, el autobús es el medio de transporte que más utilizamos. Lo utilizan el 52% de los viajeros al año. Nos hablaba de retos como la electrificación, que es más fácil en entornos urbanos. También nos decía que es un servicio público esencial, que es la única forma de conectar a todos los municipios dispersos, y eso en una comunidad como la nuestra lo sabemos bien. Hacen falta mejoras en la financiación, mecanismos para financiar estas líneas y que se cobren además esas líneas deficitarias a tiempo. También hablaba del turismo. En definitiva, todos estos puntos sobre los que ha hablado el presidente de Confebus queremos hacerlos todavía más largos, hacer una lista más larga con lo que nos cuenten los oyentes. 608-578-412, ¿qué tipo de usos son los que ustedes hacen del autobús? ¿Para qué lo utilizan? ¿Para qué lo utilizarían si hubiera mejores frecuencias u otro tipo de destinos, ya sea en Zaragoza, ya sea en los pueblos de cualquier punto de la comunidad? ¿Creen que se debería apostar más por el autobús como medio de transporte por parte de la ciudadanía, de las administraciones? Mucha tela que cortar. Sí. 608-578-412. Si quieren pueden ir opinando desde ya mismo, y luego en la recta final de la tertulia, como siempre sobre las 9:20 de la mañana aproximadamente, recapitulamos todas las opiniones, las preguntas o cualquier aspecto que hayan querido compartir con nosotros en ese número de WhatsApp. La tertulia del jueves, que en cualquier caso la vamos a arrancar por el asunto central del día de hoy, que es la aprobación de la ley de amnistía, después de mucho debate, de medio año de debate, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, con esas dudas jurídicas que persisten para muchos y sin la certeza todavía de que vaya a solucionar el problema que plantea el independentismo. Bueno, pues hoy se va a aprobar la ley de amnistía. Recordamos que el Ejecutivo la saca adelante, la aprueba en favor, dice, de la normalización de la convivencia en Cataluña. Una norma que fue pactada con Esquerra y con Junts a cambio de los apoyos de estos dos partidos en la investidura del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Voy ahora mismo con vosotros, Ángel, Juan, Enrique, pero permitidme que saludemos también, está esta mañana con nosotros Pablo Guerrero Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier, un gusto. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Lo primero de todo, profesor, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Para qué va a servir?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar quizás dos planos para lo que va a servir, ¿no? Un plano político, es indudable que ha servido para lograr una investidura del presidente Sánchez, y es posible, aunque es más difícil de cuantificar en qué medida lo va a hacer, que también sirva para pacificar la situación política que hay en Cataluña. Pero desde el punto de vista jurídico, que quizás es lo que más nos concierne ahora en esta parte, yo creo que hay que subrayar para lo que no sirve la amnistía. La amnistía no sirve para perdonar los delitos o los excesos que se cometieron durante el proceso. No sirve para perdonarlos, porque para perdonar sirvieron los indultos del año 2021, para eso sirvieron los indultos. La amnistía para lo que sirve es para que el Estado reconozca que la respuesta jurídica que se dio al procés fue no solo errónea o incorrecta, sino que fue injusta. Fue injusta por ser contraria, se presume, a los valores democráticos en los que se sustenta el orden político. Entonces esa es la finalidad de la norma desde una perspectiva jurídica, y precisamente por eso es lo cuestionable de la misma. ¿Que beneficia a quién? ¿A quién beneficia la norma, profesor? Beneficia a las personas que están encausadas en procesos relacionados con el procés, ¿no? En procesos judiciales relacionados con el proceso. Desde su punto de vista, ¿la ley encaja en el ordenamiento jurídico español? Dicho de otra manera, ¿esta ley es constitucional? Bien, yo creo también, aquí para responder a esta pregunta también tenemos que diferenciar dos cosas, quizá. Una sería si la amnistía como categoría jurídica cabe en la Constitución, si caben amnistías en la Constitución, y otra si esta concreta ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Desde mi punto de vista, lo que no cabe es la amnistía como categoría jurídica, no esta concreta ley, ¿no? Y no cabe porque, allí donde se reconoce la amnistía en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, su aprobación está supeditada a una mayoría equivalente a la que se exige para reformar la Constitución. Y ello es así porque la amnistía, en cierto modo, es una suspensión puntual, temporal de la Constitución, de modo que su aprobación es lógico que exija la misma mayoría que se exige para reformarla. De manera que yo entiendo que la amnistía como categoría jurídica no debería caber, pero si entramos a valorar si esta concreta ley de amnistía cabe o no cabe, aceptando que hipotéticamente pudiese haber, desde mi punto de vista la respuesta vuelve a ser negativa. Y lo es por dos motivos, y es que desde mi punto de vista esta concreta ley de amnistía es arbitraria y desproporcionada. Y me explico muy brevemente. Es arbitraria no porque haya servido para lograr una investidura, que a mí me parece que esto puede ser reprochable políticamente, pero no jurídicamente. Creo que es arbitraria porque la ley de amnistía, cuando uno la coge y lee el articulado, amnistía a aquellas personas que han cometido actos delictivos para lograr la independencia de Cataluña, y también amnistía a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han actuado para evitarlas, pero no amnistía a particulares que han realizado acciones delictivas para evitar la independencia de Cataluña. Y hay casos así. Por ejemplo, una persona que comete una agresión contra otra que está colocando un lazo amarillo. Hay causas. Daría igual que no las hubiese, porque la ley regula los supuestos amnistiables, no los amnistiados, pero hay casos así. Y la diferencia que existe, o que el legislador establece entre unos y otros supuestos, es una desigualdad injustificada, carente de toda lógica, arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional. Pero es que además la ley es desproporcionada, y es desproporcionada porque el daño que irroga a dos principios nucleares del Estado de Derecho, como son el principio de igualdad y la separación de poderes, es infinitamente superior al beneficio que pretende perseguir. Y me explico. El día 22 de julio, justo antes de que se celebrasen las elecciones, los propios impulsores de la norma, especialmente el Partido Socialista, reconocía que la situación en Cataluña estaba ya completamente pacificada, o prácticamente pacificada, que Cataluña era un bálsamo de aceite como consecuencia de la aprobación de los indultos, de la derogación del delito de sedición y de otras medidas de carácter territorial. De manera que el margen de mejora que tú tenías de mejorar la convivencia en Cataluña era muy pequeño, y tienes que sacar cuando apruebas una ley una balanza. Es decir, si por un lado los beneficios que tengo son mucho más pequeños que los daños que irrogo, la norma es desproporcionada y inconstitucional. Y por estos dos motivos creo que esta concreta ley tampoco tiene encaje en la Constitución. Bueno, parece evidente que la ley va a ser recurrida, esto es algo que es seguro, hay quien ya lo ha anunciado, de hecho. Si la ley se recurre, ¿qué es lo que pasa a partir de ese momento? Bien, pues lo que pasa es que recursos realmente se van a presentar tres tipos de recursos diferentes contra esta ley. El primer recurso es un recurso de inconstitucionalidad, que lo presentarán 50 diputados o 50 senadores, presumiblemente del Partido Popular, y también los gobiernos autonómicos. De hecho, el Consejo Consultivo de aquí de Aragón ha dicho que el gobierno de Aragón puede impugnar la ley de amnistía. Me parece bastante cuestionable esta decisión, pero bueno, lo recurrirá. El caso es que estos recursos que presentan 50 diputados, 50 senadores o gobiernos autonómicos no suspenden la vigencia de la norma. Un control abstracto de constitucionalidad, y la norma seguirá desplegando efectos. Lo que pasa es que junto a este control abstracto existen otras formas de cuestionar la constitucionalidad de la amnistía. Y es que la amnistía es una ley que para producir efectos se tiene que aplicar por un operador jurídico. Ese operador jurídico al final es un juez, tiene que aplicar la ley al caso concreto. Y cuando los jueces que estén conociendo de causas relacionadas con el procés vayan a decidir si la ley se aplica o no al caso que están conociendo, si en ese momento duda de la constitucionalidad de la ley de amnistía,
elevará o bien una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional si cree que la ley de amnistía no encaja con la Constitución, o bien una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si entiende que la amnistía no encaja con el derecho de la Unión Europea. Y al plantear esa cuestión, sí que se suspenden los efectos de la ley, pero para ese concreto caso. De manera que se puede dar el caso, por ejemplo, de que el juez que está conociendo de la causa contra el señor Puigdemont presente una cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, no se levante la orden de detención contra Puigdemont, no pueda volver, pero que haya otro juez en otro juzgado que entienda que la ley es constitucional, no presente la cuestión de inconstitucionalidad y para esa persona concreta sí que tenga efectos la ley de amnistía. Bueno, vamos a aprovechar que Pablo Guerrero Vázquez se puede quedar unos minutos más con nosotros. Abro el análisis, hoy lo tenéis, no sé si muy difícil o muy fácil los analistas. Ángel, Enrique, Juan, empiezo por ti. Yo le quería preguntar a Pablo, has planteado la cuestión de desproporcionalidad de la ley. ¿El resultado de las elecciones catalanas de hace unas semanas matiza esa desproporcionalidad de la que tú has hablado? Bueno, habría que... una cosa es el momento en el cual se presenta la iniciativa legislativa, en el cual la situación política quizás será un poco diferente. Pero sí que creo que desde el punto de vista constitucional el fin tampoco puede justificar los medios, ¿no? Una cosa es la finalidad que puede tener y otra los medios que tienes para conseguirlo. De manera que aunque al final haya sido efectiva, tú no puedes valorar la eficacia que tiene ex post, sino que te tienes que situar ex ante en el momento previo a la aprobación de la norma. Ángel, Enrique, bueno, preguntas o opinión, o sobre cómo veis este camino que toma la norma. Yo no sé si, yo creo que a mí personalmente me has abierto pues muchas cosas, pero si tenía alguna duda han quedado despejadas. Y sobre todo me iría a mí un tema que has comentado, que era el hecho de que te pueden perdonar por cometer un delito cuando buscas la independencia, y no te pueden perdonar cuando ese mismo día uno comete un delito contra esa independencia. Yo creo que ahí está claro. Yo hablaba de pues que se perdona a un malversador en Cataluña, y sin embargo un concejal de un pueblo perdido que se le va al presupuesto unas fiestas, pues acaba en la cárcel. Eso, esa falta de igualdad, yo creo que queda patente también en la ley, en la aplicación de la ley, ¿no? Enrique. No, estaba escuchando al profesor porque lo explica muy bien. O sea, sobre los aspectos jurídicos, desde luego, no queda ninguna duda. Pero a mí me interesa también el aspecto político, el aspecto ético y el aspecto esencial, que es que abre la puerta a la arbitrariedad. Es decir, esto es aceptar que el líder del presidente del gobierno pueda mentir de una forma descarada, porque dijo que no iba a aprobar esta amnistía porque decía que era inconstitucional, y después por 7 votos, es decir, no tiene ninguna otra finalidad. El cambio de opinión no tiene otra finalidad, y además es sangrante que haga aprobar esto en el Congreso hoy, cuando quedan 4 días para unas elecciones. ¿Qué le hubiera costado decir, venga, y aprovechar, si estáis de acuerdo con la amnistía, ya que os he explicado que he cambiado de opinión, pues la aprobaremos después de las elecciones europeas, si me dais un apoyo suficiente? Yo que sé, podía haber hecho muchísimas cosas, pero es que esto es muy grave, porque es sencillamente usurpar el Poder Judicial, como ha explicado muy bien el profesor. O sea, esto significa, en concreto, que se establece que la mayoría puede hacer lo que quiera. La mayoría del Parlamento puede eliminar los contrapesos del sistema democrático y cambiar o anular lo que diga el Poder Judicial. Y eso le puede parecer muy bien a la gente que aplaude a Pedro Sánchez, porque le gusta a Pedro Sánchez, pero que sepan que lo que abre es la puerta para que lo haga cualquiera. Es decir, aquí solo hay 2 posibilidades. Si Pedro Sánchez se sale con la suya, siempre encontrará una trampa para seguir en el poder y estaremos en una tiranía. Y si si se produce la alternancia del poder, como es lo normal que se produce, pues bueno, cualquier otro poder que venga podrá hacer lo mismo y sencillamente decidir que lo que votan en el Parlamento vale por encima de lo que sea, de lo que digan las sentencias de los jueces, de lo que sea, y estaremos en el completo desorden. Juan, Abasa. Sí, es que aquí hay un precedente. El Partido Popular aprobó, aprovechando su mayoría absoluta, una amnistía fiscal que años después se declaró
anticonstitucional. O sea que tenemos un antecedente bastante claro. Yo lo que le quería preguntar a Pablo, porque los resortes del Estado de Derecho se mantienen firmes. Quiero decir, esta ley de amnistía luego tendrá que pasar por el Constitucional, y el Constitucional tendrá que decidir finalmente si es constitucional o no, porque tú dices que no, pero hay otros compañeros de profesión que sí que ven constitucional o sí que ven un resquicio para que esta ley se considere constitucional. ¿Cómo es posible que haya tantas diferencias de criterios sobre un mismo texto? Sí, y yo aprovecho, introduzco también otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede llevarle al Constitucional determinar la legalidad o no de la norma? Un poco al calor de lo que planteaba Juan. Bien, voy por partes. Primero quizás con lo que plantea Juan. Vamos a ver. Claro, del debate, es decir, la cuestión de la amnistía ha sido quizás de las que más ha fracturado a la doctrina constitucionalista, sin ninguna duda. Pero si te das cuenta, en el debate quizás de las tres posiciones que hay, no es constitucional la amnistía como categoría jurídica, es constitucional la amnistía, pero esta amnistía no, que son las dos que he tratado de sostener yo, o es constitucional la amnistía y esta amnistía también, el porcentaje más, lo grueso del porcentaje doctrinal más elevado sí que se sitúa o en la primera o en la segunda posición. Decir que la amnistía es constitucional y que esta también, hay quien lo defiende indudablemente, pero yo no me atrevería a decir que es una fractura al 50% de la doctrina. Y en cuanto, aunque hay doctores tiene la Iglesia, desde luego que sí, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de Javier, ¿cuánto tiempo va a tardar? Pues de lo dicho al hecho hay un trecho, así se podría decir, ¿no? Una cosa es, el Tribunal de Justicia de la Unión yo creo que puede resolver aproximadamente en un año, algo más de un año, pero lo que puede hacer el Tribunal Constitucional es mucho más cuestionable. Si tú coges la ley orgánica del Tribunal Constitucional, establece unos plazos brevísimos. Para el recurso de inconstitucionalidad son 10 días, desde que termina todo el proceso de contestación y demás. Para la cuestión de inconstitucionalidad, 15. Evidentemente esto no se va a cumplir, ¿no? Para poneros ejemplos, cuestiones de inconstitucionalidad, ¿cuánto han tardado en resolverse? Pues la que planteó aquí el TSJ de Aragón por el tema de los confinamientos perimetrales, 1 año y medio. La ley orgánica de violencia de género, 4 años. Entonces, es verdad que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional, cierto, pero se sitúa en el vértice entre el derecho y la política. Y esto le sitúa en una posición muy complicada. De manera que, igual que hay supuestos en los que tarda mucho, también puede haber supuestos en los que tarde poco. Entonces, ya veremos. Ángel, que te veo levantar la mano. Yo ni lo llevaría al Tribunal Constitucional. O sea, yo estoy tan convencido de que Conde Pumpido va a hacer lo que le diga Sánchez, que creo que va a ser incluso contraproducente que pase por el Tribunal Constitucional, porque lo blanqueará esta aberración jurídica. Y vamos, es que Sánchez lo ha hecho, ha colonizado el Tribunal Constitucional. Yo estoy convencido de que esta ley no ha ido ya al Tribunal Constitucional porque la gente tiene fundados temores de que al final sea aprobado. O sea que el Tribunal Supremo es una institución de parte, ¿me quieres decir? No, el Tribunal Constitucional es una institución de parte ahora mismo, seguro. Los demás no. Antes no lo era. Antes también, claro. Vale. Sí. Por eso, pero ahora mismo, o sea, había una oportunidad histórica de aceptar las reglas de la Unión Europea y eliminar arbitrariedades en la elección del Poder Judicial, porque a mí me resulta vomitivo que estemos todo el día hablando de jueces progresistas y no progresistas y partidarios de tal partido tal, que es una cosa aberrante. Es decir, a mí eso sencillamente me resulta repulsivo siquiera pensarlo, y sin embargo estamos viviendo en esas, y teníamos ahora la oportunidad de haberlo renovado, y pues Pedro Sánchez está dando ¿qué está pasando? ¿De quién depende la Fiscalía? Vamos a ver qué está pasando con el fiscal. Es decir, lo que está haciendo este gobierno con el Poder Judicial es algo nunca visto. Déjame, Enrique, que ¿puedo hablar? No, sí, déjame con Ángel un segundo, que se tiene que marchar Pablo. Ángel. Al profesor, si esta ley reconoce que en España hay presos políticos, o ha habido presos políticos. Bueno, claro, en cierto modo es reconocer que la respuesta judicial, como os he dicho, fue injusta. Injusta, y si es injusta es porque no es compatible con los estándares democráticos que tenemos, ¿no? De manera que, en cierto modo, cuestiona todo el relato que se ha realizado en contra del procés durante estos últimos años. Y ese es, desde el punto de vista filosófico, el problema que tiene la norma. Y en 10 segundos, Juan Gabasa. Sí, simplemente comparándola con la anterior gran amnistía que se aprobó por el gobierno de Suárez en la transición, ahí sí que había delitos que se consideraban injustos porque se habían juzgado con tribunales franquistas, pero también se amnistió a quienes habían ejercido el poder y habían ejercido la violencia, la opresión sobre otra parte. En ese caso,
en ese caso había desproporcionalidad o se consideraba que... Desde el punto de vista de la ley de amnistía del 77, para empezar, desde el punto de vista formal, tiene que su inconstitucionalidad es incuestionable porque la aprueban unas Cortes que son constituyentes. De manera que por eso puede desplegar efectos con la Constitución aprobada. Y claro, es una ley que lo que hace es que la amnistía precisamente es eso, es una figura que está pensada para momentos de transición de un régimen político a otro. Entonces encaja perfectamente, pero no son categorías equiparables. En democracias consolidadas no puede haber amnistías, porque en una democracia consolidada el delito político no existe, porque no hay delincuentes políticos. Es decir, hay delincuentes legales, hay gente que por ideología puede incurrir en ilícitos penales, pero la figura de la amnistía está pensada precisamente para momentos de transición. Pablo Guerrero Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias. A vosotros, un gusto. Que vaya muy bien. Muy buenos días, menos 10. Le despedimos a Pablo Guerrero Vázquez, que tiene más que haceres. Aprovecho y os pregunto a vosotros, Juan, ¿qué impacto puede tener lo que va a suceder hoy en el Congreso de los Diputados? Bueno, y lo que venga después, ¿no? Con estos hipotéticos recursos de los que hablábamos en la gobernabilidad del país. ¿Va a tener impacto o el impacto ya está y las consecuencias ya las hemos visto? Yo creo que está bastante amortizado desde el plano político, en el plano jurídico. Y también diría que en el plano político yo aquí sí que comparto, tanto con Ángel como con Enrique, y lo he manifestado muchas veces, las dudas que me genera evidentemente esta ley de amnistía. Es difícil defenderla al 100% y yo desde luego no lo hago. Pero sí que hago una lectura política y la alejo completamente de la parte jurídica porque no estoy capacitado para ello. Y sí que creo que lo que se ha demostrado es que la ley de amnistía ha servido para acabar al menos de momento con un problema que era muy grave y que desde mi punto de vista es el problema más grave que ha tenido este país en los últimos 20-30 años, que era el conflicto catalán. Y el resultado de las elecciones catalanas lo ha confirmado. Ha vuelto la normalidad, ha vuelto la convivencia y ha ocurrido algo que nadie esperaba hace 3-4 años, y es que el independentismo perdiera la mayoría absoluta. Entonces, en términos políticos, yo creo que está más que amortizado, pero evidentemente queda un recorrido por delante en el plano jurídico que va a hacer que todavía se vivan momentos de cierta tensión, pero incluso yo creo que el Partido Popular entiende también que el tema de la amnistía para su batalla política, que es legítima, lógico, creo que también empieza a sentir que es un tema ya amortizado y que no está condicionando el voto. Mira, yo creo que el resultado de las elecciones de catalán no ha hecho más que confirmar una situación que ya existía y que Puigdemont estaba prácticamente olvidado, y si nos vamos al resultado de las elecciones generales de julio, pues vemos que incluso Junts aparece por detrás del Partido Popular, que se le consideraba casi como un partido marginal. De Puigdemont no se acordaba nadie hasta que Sánchez no necesitó los votos de Junts. Esa pacificación yo creo que estaba, y de hecho el resultado del PSC en las elecciones generales fue de arrasar, fue sacar casi un 20% de los diputados de Sánchez a nivel nacional, que es lo que se ha vuelto a dar en las elecciones catalanas. Así que es verdad que hay un proceso de pacificación de todo ese conflicto, pero que no es precisamente por relación directa, o no veo yo que sea relación directa con la amnistía. Enrique. Yo te entiendo, Juan, pero creo que te equivocas. O sea, primero pensando que se ha acabado. O sea, lo dicen ellos mismos, dicen, no, ahora queremos la autodeterminación. O sea, eso, vamos, y Sánchez, pues si pensaba que eso, no ha tenido ni presupuestos. Es decir, se le están miccionando encima al presidente del gobierno. O sea, le están haciendo un chantaje permanente. ¿Cómo puedes pensar que eso sea...? No, hombre, no. O sea, es todo instrumental, es al revés. Lo tienen agarrado por salvarse a la parte. No hay ninguna otra consideración. O sea, no es verdad que eso termine el problema. Para nada, en absoluto. Yo creo que es más bien lo contrario, es decir, que lo ha reactivado y desde luego, hombre, vamos a ver, aquí, después de lo que se hizo, yo es que esto lo he visto, yo he visto a los diputados del PSOE aquí en el Parlamento Europeo tratando de convencer a los demás de los demás países, decir, oye, a este no le hagáis caso, este tío no tiene nada que ver, es un golpista, es alguien que además
tiene contactos con los rusos, que a veces no, dejarlo en paz, dejarlo aislado, y de repente ahora resulta que es el que manda en España. Pero ¿cómo se puede asumir eso como normal? Y que me dice, bueno, ¿pero qué pragmatismo es ese? ¿Pero dónde vamos a parar? O sea, realmente... entiendo que pueda parecer que sí, que ahora son las cosas mucho más bonitas, pero no vienen de ahí. O sea, que es que el independentismo esté descendiendo viene sencillamente de su propia naturaleza, es decir, porque están arruinando a una región riquísima. Y ha pasado, igual que pasó en Quebec. Ahora en Quebec tampoco oyes proclamas independentistas y no ha hecho falta nada, pues sencillamente porque han sufrido un empobrecimiento terrible y ahora están pensando en otras cosas. Bueno, Juan, que vuelves de Canadá, además, ¿no? De estos días. Ha salido Quebec. Sí, yo, en 2017, como sabéis, vivía en Canadá y fue muy duro ser español en aquellos meses, leyendo la prensa, sobre todo a raíz de la respuesta del gobierno español a la jornada del 1 de octubre. Y como vengo de aquella época en la que prácticamente, y tú, Enrique, también tienes esa perspectiva, la prensa anglosajona había comprado el relato independentista de una manera lamentable, y digo lamentable porque la diplomacia española fue incapaz de ofrecer un relato que enfrentara al discurso independentista. Viniendo de donde venimos, es difícil, me cuesta creer que no asumáis, que no reconozcáis al menos algo, aunque sea poco, del valor que ha tenido la política de Pedro Sánchez para acercarse al independentismo catalán, porque es que los resultados están ahí. Es que venimos de 75 diputados del independentismo, de tener 40 años de mayoría absoluta del independentismo catalán, y eso se acabó en las últimas elecciones. Alguna consecuencia tiene que haber. Y hay algo muy llamativo. En las elecciones catalanas ningún partido, especialmente el Partido Popular, utilizó el tema de la amnistía porque sabía que en Cataluña eso no funcionaba. En Madrid sí que funciona, en Cataluña desde luego que no, porque los catalanes mayoritariamente apoyaban la amnistía, independientemente de sus matizaciones jurídicas, que están claras, y Pablo nos las ha explicado muy bien. Por cerrar esta primera parte de la tertulia, un asunto más también relacionado en clave política nacional. La Audiencia de Madrid avala la investigación judicial a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pero advierte de que la investigación se tiene que limitar a su supuesta mediación para adjudicar contratos a la empresa del empresario aragonés Carlos Barrabés. ¿Cómo estáis viendo este asunto? Ángel, empiezo por ti. Sí, pues primero que esto ya no es una bazofia, que la cosa va tomando cuerpo, y sobre todo que tendrán que dar explicaciones, acabe como acabe, porque al final serán los jueces quienes determinen responsabilidades o delitos, pero que sobre todo alguna explicación. Ayer en el Congreso, en la sesión de control, pues desde la oposición, desde el Partido Popular, se le preguntó una y mil veces a Sánchez por el tema, que diera alguna explicación, y la respuesta fue que todo era fango, y ni una sola explicación. Yo creo que al final, pues a nivel jurídico, el asunto, la cuestión ya no es esa bazofia que hablan desde el Partido Socialista, y bueno, pues serán los jueces los que determinen, pero una explicación política yo creo que nos merecemos. Que no es lo mismo que una imputación, que de momento... por eso. Bueno, sí, yo entiendo, yo estoy de acuerdo contigo que explicación política, que Pedro Sánchez tiene que dar una explicación política que no la ha dado todavía. Ahora ya no puede. Pero por otro... Ahora ya es muy tarde para dar. No. Digo que ahora ya no puede dar elecciones. Explicaciones. No puede dar explicaciones porque ya le han pillado demasiadas veces. O sea, que si no lo sabía, que si no sé qué, que si no... Mira, o sea, esto es muy sencillo. O sea, tú que has vivido también fuera de España lo sabes perfectamente. Cualquier presidente del gobierno al que le pase una cosa de estas, en Portugal, si hiciera falta, dimite. Inmediatamente. O sea, esto es intolerable. ¿Y por qué no ha dimitido Ayuso? ¿Ayuso por qué tiene que dimitir? Bueno, vale. ¿Por qué tiene que dimitir? No sé, me parece que tenemos un doble rasero aquí bastante. No. Bueno, vamos a ver, esto... Un minuto nos queda para llegar a las 9. El rasero Ayuso, que lo he visto yo aquí, que he visto aquí al ministro de Asuntos Exteriores defendiendo al presidente del gobierno contra los ataques a familiares. O sea, ese es el doble rasero. Cuando se ataca pero primero, ni Ayuso está casada, ni su novio hace negocios con la administración. Los asuntos que tenga
con Hacienda son suyos igual que los que pueda tener yo. Ya verá cada cual cómo se las arregla con el fisco. La cuestión de la mujer del presidente del gobierno es que ha usado de su posición de ser la mujer del presidente del gobierno, de vivir en la Moncloa para hacer negocios. Eso es una diferencia. Eso no es así, Enrique. ¿Cómo que no? No, señor. ¿Cómo que no? No hay ninguna imputación, no hay ninguna... ¿Cómo que no? Que no. Lo único que el juez ha dicho que se puede investigar es el hecho de que la esposa del presidente del gobierno firmara una carta de recomendación en la que, por cierto, había otras 32 firmas, entre ellas gente del Ayuntamiento de Madrid. Es lo único que el juez dice que puede investigar. No manipules. No es una sola carta. Enrique, cada no cual escribió la suya. Enrique, a mí no me acuses de manipular porque yo no estoy manipulando. Y tú deberías de ser mucho más riguroso con lo que estás diciendo. Bueno, vamos a ver, no firmaron la misma carta. La mujer del presidente del gobierno firmó una carta recomendando un proyecto. Y eso es lo que dice la Audiencia de Madrid, que es lo único que el juez puede investigar. Solo por eso el presidente ya tenía que haber dimitido. Bueno, esa es tu opinión. Aquí lo vamos a dejar, que son las 9 en punto y tenemos que ir con la actualización de las noticias. Venga, vamos allá. Ahora seguimos con la tertulia, con Juan Gabasa, con Enrique Serveto y con Ángel González Abad, pero a las 9, como siempre, una ventana a la actualidad. Hoy con la mirada puesta en el sector del autobús, ¿no, Ana? Sí, porque Zaragoza acoge hoy la jornada anual sobre el sector del autobús, un medio de transporte que, sin tener en cuenta los vehículos particulares, utiliza el 52% de los viajeros para desplazarse. Allí se va a hablar de financiación, de turismo y también de uno de los grandes retos de futuro, que es la electrificación de la flota de vehículos. Una de las claves pasa por implantar la movilidad sostenible, no solo en las ciudades, sino también en el medio rural. Rafael Barbadillo es el presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, Confebus, ha explicado aquí en Aragón Radio cuáles son las dificultades para que el bus eléctrico conecte los pueblos. Es una tecnología madura para los entornos urbanos, poco a poco cada vez lo estamos viendo más, los vehículos eléctricos, precisamente Zaragoza destaca por ello, ¿no? Ya va teniendo una gran parte de la flota de vehículo eléctrico y se está haciendo lo mismo en otros ayuntamientos, pero saliendo del entorno urbano no tenemos tecnología eléctrica, ¿no? Y hay que empezar a utilizar otro tipo de combustibles, como son los biometanos o como son los combustibles sintéticos, que necesitan de mayor atención por parte de las administraciones. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el dato adelantado del IPC de mayo. Se sitúa en el 3,6%, es decir, son 3 décimas más de donde estaba el índice de precios al consumo en abril, que era el 3,3%. 3,6% han subido los precios en principio en mayo. En Zaragoza, a esta hora comienza un pleno en el Ayuntamiento. Allí está ya preparado para seguirlo Guillermo Pemán. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Buenos días, Ana. Está a punto de arrancar un pleno que iniciará con la aprobación del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza, que tendrá como principal eje la salud mental. Todo ello en un pleno en el que se debatirán unas 13 iniciativas ciudadanas. La primera de ellas, una moción que pide restablecer a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en Zaragoza en aquellas calles que se pueda realizar este cambio. Vox es el partido que ha presentado la moción. Además, el Partido Popular defenderá otra iniciativa para mostrar su respaldo a las asociaciones de prensa y a los periodistas. El Partido Socialista, por su parte, propondrá una estrategia de revitalización de los mercados de la ciudad y pedirá que el Ayuntamiento de Zaragoza se adhiera al programa Biogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, y que le dote de efectivos suficientes. Por otro lado, Zaragoza en Común propondrá la creación de una empresa municipal de cuidados para avanzar hacia un modelo de cuidados y atención domiciliaria integral. Gracias, Guillermo. En Teruel, por primera vez, hoy se celebra el Día de la Policía Local. Eva Lázaro. Coincidiendo con el patrón de la ciudad, San Fernando, hoy se van a entregar la medalla de oro de la ciudad a Humildad Martínez, más conocida como Umi, la vecina del número 21 de la calle San Francisco, que el pasado 13 de junio, tras oír un ruido, avisó piso por piso y vivienda por vivienda a todos los vecinos para que desalojasen el inmueble minutos antes justo de que se derrumbase. También se entregarán otras condecoraciones a agentes de la policía local y de otros cuerpos, entre ellas la del mérito policial con distintivo rojo por su intervención en ese derrumbe del número 21 a 6 agentes. En Mabuj, alcaldesa de Teruel. Que nos sentimos tremendamente orgullosos del trabajo de nuestra policía local y creíamos que teníamos que tener un día que celebrara, como en otros cuerpos de seguridad, que celebrara ese trabajo y esa dedicación que lleva a cabo la policía local en nuestra ciudad, esa policía de cercanía.
Además, hoy se presenta la programación oficial al completo del 52º Festival Internacional de Cine de Huesca. Será del 7 al 15 de junio. Carlos Pérez. El festival reconocerá a la actriz Victoria Abril y al director Isaac Lacuesta, que ha estrenado recientemente su película Segundo Premio sobre el grupo granadino Los Planetas, con los galardones Luis Buñuel y Carlos Saura Ciudad de Huesca respectivamente. Además, también fue anunciado que 78 cortometrajes de 30 países diferentes competirán este año en sección oficial y que Francia será país de honor en esta próxima edición. De los deportes, la Sociedad Deportiva Huesca regresa al trabajo después de 3 días de descanso. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Primera sesión después de lograr la victoria en Cartagena que supuso la permanencia matemática. El equipo recibe el domingo al Levante en la última jornada de Liga. Por otro lado, el club necesita la entrada de fondos y la Fundación Alcoraz, máxima accionista del club, recurrirá a la ampliación de capital. El apoyo económico de los grupos Costa y Pini está avanzado. La participación de estas dos empresas cárnicas ubicadas en la provincia no cierra las puertas, eso sí, a una futura venta, pero dará viabilidad al club. Respecto a la próxima temporada, siguen sin darse pasos en un Real Zaragoza cuyos dirigentes todavía no han mantenido una reunión con Víctor Fernández sobre el proyecto del año que viene. La plantilla entrena a las 10 preparando el encuentro del domingo ante el Albacete, último antes de que comiencen las obras en el fondo sur de la Romareda. Escuchamos a varios aficionados zaragocistas. Los 3 goles de Villa, que los marcó en el gol norte, quitó el hat-trick, pero luego en el gol sur marcó el 4º gol, que fue un gran gol. El de William José contra Las Palmas, que fue en el playoff hasta el ascenso y que fue brutal el gol. El mejor gol que he visto, seguramente por lo raro, fue el gol que metió Silaver, que era portero. Y este sábado a las 6, Full Energía Colo-Colo disputa el segundo encuentro de las semifinales del playoff por el ascenso. Será en su pista contra Antequera. Y el tiempo, Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un jueves en el que todavía la temperatura va a ser elevada. De hecho, nos vamos a mover entre los 25 y los 30 grados esta tarde, pero ya empieza a bajar algo esa temperatura básicamente porque tendremos más cierzo, ese cierzo que esta tarde será más insistente. Por otra parte también, nubes que irán llegando al Alto Pirineo y otras que se formarán en Teruel, así como en la Ibérica Zaragozana. Las nubes de Teruel, esta tarde y noche más bien, dejarán alguna lluvia dispersa, poca cantidad de agua. El viernes vendrá dominado por la tranquilidad, por el sol, algunos nubarrones de tarde, sobre todo en el sur de Teruel, y mañana seguirá ese cierzo, por lo que la temperatura seguirá pinchando un par de grados respecto a hoy. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Ángel González Abad, con Juan Gabasa y con Enrique Serveto. Dedicábamos la primera parte de la tertulia sobre todo a lo político. Acaba de comenzar ahora mismo la sesión en el Congreso de los Diputados. El protagonismo, ya decimos, para la ley de amnistía. En esta segunda parte vamos a poner la mirada más en nuestra comunidad autónoma y vamos a poner la mirada sobre todo en lo empresarial. Ayer, con el anuncio de novedades en el proyecto de Tamarite de Litera, ahora lo comentamos, y esta mañana tenemos a la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Mar Vaquero, en el 25º aniversario de ICT Ibérica. Así que vamos a saludar a Virginia Cardona, socia directora en Aragón del Grupo Montaner. Señora Cardona, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, felicidades, 25 años. Sí, bueno, hoy comienza una nueva etapa en Montaner, en Aragón, y bueno, pues para mí es un honor y un privilegio el arrancar esta nueva aventura como socia directora en Aragón de Montaner. Porque nos hagamos una idea, ¿cuál es ahora mismo la dimensión del proyecto que tienen ustedes aquí en Aragón? Bueno, pues yo cojo el relevo generacional de Pilar Martín, que lleva 20 años en Montaner, aquí prestando servicio de consultoría de recursos humanos, selección y demás en lo que es la comunidad autónoma, y yo cojo ese relevo generacional y bueno, pues muy emocionada por lo que el futuro nos depara y segura de que, pues bueno, con el talento, la dedicación y la pasión que tenemos en Montaner, pues alcanzaremos nuevas alturas. Ahora mismo, ¿cuántos trabajadores? ¿Qué cifra de negocio? ¿En qué mercados? Pues bueno, aquí en Aragón estamos desde hace 20 años y la cifra de negocio a nivel nacional es de 80, los resultados del 2023 está en torno a los 80 millones. ¿Hoy anuncia novedades? Bueno, pues sí, sobre todo lo que es la nueva etapa de Montaner, con mi incorporación como socia directora y, bueno, pues presentarme a la sociedad, a los clientes y, bueno, pues con ganas de que en esta nueva etapa podamos ofrecer nuevas metodologías a nuestros clientes, siempre en torno a lo que es los servicios de recursos humanos. Luego les escuchamos. Virginia Cardona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y buen día. Muy buenos días. Bueno, decíamos que hoy el protagonismo, por tanto, para esta empresa
empresa para la antigua Foxy, digamos, ya hemos comentado antes, ¿no? Un poco cuál ha sido la trayectoria hasta estos momentos y cuál es el horizonte, sobre todo, que se abre a partir de ahora. Ponemos la mirada hoy en esta empresa y ponemos la mirada también en un proyecto que ayer, trascendían novedades, en este caso en la provincia de Huesca, con la luz verde ya a las obras de la plataforma logística de Tamarite de Litera, una plataforma que promueve el grupo Ponentia, que se va a dedicar al transporte de productos del sector primario y que contará con una inversión de más de 115 millones de euros. Aprobado el PIGA, en este caso privado, por parte del Gobierno de Aragón para agilizar las obras que está previsto puedan empezar pues de aquí a un par de meses, en el mes de julio. Esperanza, vamos a ubicar, antes de todo, este proyecto. Cuéntanos. Sí, vamos a ubicar a nuestros oyentes en el espacio, porque estamos hablando de Tamarite de Litera, comarca de la Litera, provincia de Huesca, poco más de 10 kilómetros de la frontera con Cataluña. Su ubicación es estratégica porque allí confluyen la línea ferroviaria Zaragoza-Barcelona, la autovía A22 y también por su cercanía con puertos como los de Barcelona, Tarragona o Valencia. Este proyecto viene de lejos. Hay que recordar que existen varias figuras jurídicas que sirven para agilizar trámites a la hora de impulsar grandes proyectos o inversiones. Y fue ya en 2021 cuando el Ejecutivo declaró el de la Melusa como proyecto de interés autonómico y de interés general de Aragón. Bien, pues ayer lo que se hizo fue dar un nuevo paso adelante en esa tramitación con la declaración como proyecto de interés general de Aragón, como PIGA, con el que ya sí las obras parece que podrían empezar en el mes de julio. Ajá, bueno, pues eso por un lado. Por otra parte, ¿qué es lo que se aprobó ayer, Esperanza, y cuáles son los detalles, los pormenores del proyecto? Es un PIGA privado, como apuntabas, es decir, que será Ponentia, un grupo de inversores de Lérida, quien haga la aportación económica. El Gobierno de Aragón facilitará los trámites para agilizar la ejecución de esas inversiones. Según el proyecto que se presentó ayer, el proyecto de la Melusa ocupará una superficie de 165 hectáreas. Será una plataforma intermodal en la que se combinará el transporte por carretera y tren para la distribución de productos cárnicos o de fruta. De los casi 116 millones de euros que Ponentia pretende invertir, 96 irán destinados a construir un apartadero ferroviario que ocupará 17 hectáreas, tendrá 5 vías y permitirá la carga simultánea de hasta 4 trenes de 750 metros de longitud. Se prevén conexiones desde allí en 2 sentidos de la línea, hacia Barcelona, el Mediterráneo y Francia, también Algeciras, Madrid o Irún. Bueno, y además de la inversión de Ponentia, el Gobierno de Aragón lo que también ha anunciado es que va a construir viviendas públicas en esa zona. Sí, porque según sus cálculos se podrían crear hasta 2.000 empleos cuando la Melusa esté en funcionamiento en Tamarite de Litera, si todo va bien, en unos 4 años. El Gobierno de Aragón ha anunciado que invertirá 20 millones de euros para construir unas 230 viviendas públicas pensadas para vecinos de la localidad o para quienes lleguen a trabajar a la zona. Se contempla tanto la construcción de residencias unifamiliares como en bloque de baja altura. Bueno, pues gracias, Esperanza. Este es el contexto. Os pido el análisis. Enrique, otra vez la provincia de Huesca, digamos, abrazada a un sector como es el primario, que es fundamental, ¿no?, allí en la zona. Hombre, hay que aprovecharse, ¿no?, de las posibilidades que te ha dado la naturaleza, la geografía, ¿no? Eso yo lo veo bien. Fíjate, de toda la lista de cosas que se han contado en la noticia, lo que me ha llamado la atención es la idea de que se vayan a hacer viviendas públicas. Porque es que es una cosa tan evidente que está siendo un problema para no solo en las zonas de estas tensionadas en Barcelona y en Madrid, sino en el Valle de Benasque. Hay mucha gente que sube a trabajar, no tiene dónde vivir, y esto que se hace ahora, pues creo que hay que decorarlo también con viviendas públicas, porque es que es una obligación de los poderes públicos, y creo que en este caso está muy bien hecho. Sí, mira, en este caso, Enrique, estamos de acuerdo, porque también a mí lo que más... Casi siempre estamos de acuerdo, vamos a ver, casi siempre. Porque a mí lo que cuando conocí ayer la noticia, al margen de la inversión, de su impacto económico, de la repercusión que va a tener en una zona que ya tiene un gran desarrollo agropecuario desde hace muchos años, lo que me llama la atención es que por primera vez se incluye en un proyecto de esta magnitud algo que va a ser un problema cuando este proyecto sea realidad, que es, si va a dar trabajo a 2.000 personas, muchas de esas personas serán de la zona y otras tendrán que venir, sin lugar a dudas. Por el índice demográfico de ese territorio tendrá que venir gente que probablemente va a tener problemas para encontrar una vivienda de alquiler o una vivienda en la que pueda vivir dignamente. Esto lo estamos viendo en el Pirineo aragonés cada vez de una forma más evidente y por lo tanto más grave, y a mí me
me parece que hacer estos planteamientos de una manera mucho más global, con una perspectiva más a largo plazo, anticipándose a los problemas que ya sabemos que se van a dar sí o sí, porque los estamos viviendo en el día a día, me parece que es algo que hace diferente a este proyecto respecto a otros, más allá de la envergadura de la inversión y del impacto económico, que sin duda muestra unas cifras que son muy importantes para esa zona de la provincia de Huesca. Sí, estamos hablando de un proyecto que primero es de capital privado y luego es la primera plataforma logística en donde dedicación exclusiva al sector agropecuario, la producción de fruta y de carne en la zona de la franja, pues va a tener una salida más ordenada y con un mayor valor añadido. Está la presencia del tren, la cercanía al puerto de Barcelona, y yo creo que esa inversión privada de un primer plazo de más de 100 millones de euros, yo creo que va a tener que dinamizar todavía más un sector que en esa zona, el sector agropecuario, el sector de la fruta y el sector de la carne, pues es fundamental. Y crear una plataforma logística allí fuera de lo que estamos acostumbrados, del corredor de Zaragoza, fuera de Amazon, fuera de los grandes centros de datos, yo creo que es muy importante, sobre todo porque pone en valor el sector primario de Aragón. Claro, es que aquí hay muchas cosas, ¿no? Está el qué, en este caso todo lo relacionado con el sector primario, agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Está efectivamente el dónde, ¿no? Fuera de Zaragoza, en este caso en Tamarite de Litera, y está el cómo. Hoy es una mañana en la que estamos hablando mucho de las formas de transporte, ¿no? Se viene reivindicando el tren como un elemento fundamental para el transporte de mercancías. Ahí están también, pues en fin, los pasos ya no hacia Cataluña en este caso, sino hacia el norte, hacia Francia, ¿no? A través del Pirineo. Digo que estamos hablando mucho de movilidad porque antes, paradójicamente, destacábamos también la importancia del autobús, en este caso en el transporte de personas, ¿no? Sobre todo en los pequeños núcleos. Juan. Sí, claro, es que ya explicaban ayer los responsables de la empresa que va a desarrollar la inversión, que uno de los elementos clave en la toma de su decisión ha sido esa línea de ferrocarril entre Barcelona y Zaragoza, que va a ser clave para que el negocio se pueda desarrollar con los volúmenes que ellos están planificando, lo que indica que las comunicaciones todavía son una oportunidad y una esperanza, si existen, si se mejoran o si se construyen, para que el desarrollo económico de esta región no se centralice exclusivamente en Zaragoza capital y en todos los polígonos que giran a su alrededor. Hace pocos días hablaba con los 3 alcaldes del Valle de Aragón, de Villanueva, de Castillo de Jaca y de Canfrán, y me explicaban cómo todas las previsiones que ellos hacen de futuro sobre la posibilidad de generar nuevos desarrollos económicos pasan por la apertura del Canfrán, pero eso se extiende también a Jacas, a Viñánigo, a Huesca, porque hay varios proyectos de polígonos industriales que están pendientes de desarrollarse si finalmente se confirma, como parece, al menos en el medio plazo, que va a ocurrir, que se va a reabrir la línea de ferrocarril de Canfrán. Las obras que se están haciendo desde Huesca hasta Canfrán, ahora el tren, como sabéis, no funciona, van claramente dirigidas en ese sentido, en poder, en permitir que puedan circular trenes más modernos y más rápidos en el futuro, y esa inversión, que es de 130 millones, es una inversión muy alta, solo se justifica porque en el medio plazo se va a reabrir el túnel del Somport, con lo que se regeneraría nuevamente un corredor de transporte comercial que fue el origen de aquel proyecto del Canfrán y que nunca funcionó. Ahora sí que tenemos una oportunidad para que eso funcione, y el ejemplo de Tamarite de Litera nos explica lo importante que son las comunicaciones para que zonas que supuestamente están marginadas tengan este tipo de proyectos o puedan aspirar a este tipo de inversiones. Enrique. No, una de las cosas, vuelvo a estar de acuerdo con Gabasa. Muy mal esta segunda media hora, sí, muy mal. Sí. En este caso, fíjate, yo creo que uno de los elementos que juega a favor de Tamarite es que está cerca de Cataluña y que además, y por eso han acogido a muchísimas empresas que huyeron del proceso, y obviamente esto confirma que no les viene mal seguir ahí. Quiero decir que no
que eso sigue siendo un valor, ¿no? Que el hecho de que estén en un territorio tan cerca de Cataluña, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista jurídico y político, muchísimo más estable. Bueno, y me guardo para el final el tema del que venía a hablar esta mañana Juan Gabasa, el concierto de Taylor Swift en Madrid, ¿no, Juan? Fantástico. ¿Has estado o no? ¿Estuviste anoche? No estuve. Este tema no me lo habías puesto. No, este tema no lo habíamos puesto en la agenda de deberes, porque ayer ya estuvimos comentando un poco, ¿no? que llama poderosamente la atención todo el fenómeno que mueve Taylor Swift, que en fin es muy grandilocuente, pero que por otra parte tampoco es algo extraño ni único en el mundo de la cultura, ¿no? Pero es verdad que tiene un plus seguramente, ¿no? Que no tienen otros. Yo creo que es un caso único. Primero, por las cifras que mueven sus conciertos. Hay varios estudios y libros en Estados Unidos que analizan el impacto en la economía de determinados estados por el simple hecho de que Taylor Swift ha decidido actuar en alguna ciudad, en algunos casos con 3-4 conciertos seguidos, y después el peso que tiene en la sociedad norteamericana actual. Hay también estudios que indican hasta qué punto influye Taylor Swift en el voto de los nuevos votantes en las próximas elecciones. Es una declarada antitrumpista, es una artista de gran influencia que defiende el voto demócrata en las elecciones del próximo mes de noviembre, y de hecho Trump lo tiene como una de sus bestias pardas. Ha hecho declaraciones muy graves, o en el tono habitual de Trump, ya no son graves, son normales, son sistémicas en su discurso político, que indican hasta qué punto teme la influencia que Taylor Swift puede tener sobre el voto de los nuevos votantes en las elecciones de noviembre. Este también es un fenómeno interesante, ¿no? El de cómo los artistas, el mundo de la música se posiciona normalmente en las elecciones. Sí, porque generalmente, campaña, etcétera. Generalmente muy pocos se posicionan, poquísimos, o muy pocos tienen la influencia suficiente o la presencia. Bruce Springsteen, por supuesto, es el que generalmente en la campaña de Biden hizo un último vídeo fantástico apoyando en las últimas semanas la campaña de Biden, cuando no estaba claro que él fuera ¿Con a Trump quién está? Estados. ¿Con Trump qué artistas tenemos? ¿Tenemos alguno así especialmente destacado? Tiene a Elon Musk, pero él no canta, o sea que... o canta de otra manera. O canta de otra manera en su red social, y suele cantar con mucha frecuencia, sí. Vale. Y desafinar bastante. Venga, vamos cerrando la tertulia. Sí, Enrique. Qué interesante esto. Yo estaba buscando ahora mismo algún libro que fuera Taylor Swift y la amnistía, o Taylor Swift o la reforma fiscal. Pero es que el tema de lo de la amnistía importa a muy poca gente, a bastante menos de la que tú te crees, Enrique. Es un error. Terminamos. Y 22, banda sonora del día, a ver si adivinan quién ha elegido hoy. De rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme y ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Ha elegido esta mañana Ángel González Abad. Ángel, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Por alejarnos de la Taylor manía, ¿no? Sí. No eres un Swiftie, ¿no? No, de momento no. Prefiero una ranchera mañanera, ¿no? Y bueno, pues me cansé de rogarle. Yo creo que tampoco hace falta pensar mucho, ¿no? Y ayer Feijóo se cansó de rogarle a Sánchez que diera alguna explicación, y como dice la ranchera, si sus labios se abrieron fue para decirte ya no te quiero, ¿no? Y en esas seguimos, Si sufro una pena, si estoy tan solo.
¿Algún mensaje de los oyentes, Esperanza? Nos envía un mensaje Esther a vueltas con los dimes y diretes en el Congreso y en el Senado con la ley de amnistía. Ella nos recuerda... Hola, buenos días. Para el tiempo a la carta, me gustaría saber... Este mensaje se nos ha colado. Este es para mañana, que es muy previsor de Esther. Pero si está en la fila, está en la fila del tiempo a la carta. Está en la fila la primera horas. de todas. Pero antes de este mensaje nos había enviado otro mensaje en el que Esther nos recordaba que mientras en el Congreso siguen a vueltas con esta normativa, otra que también está muy pendiente es la que tiene que ver con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, y que, bueno, pues está teniendo una larga tramitación. Otro mensaje nos llegaba de Blaster Fotografía, que en alusión al tema del autobús nos decía: hacía muchísimos años que no utilizaba el autobús y ahora llevo bastante tiempo en el que raro es el día en el que no lo uso. Es un medio de transporte que, combinado con el tranvía, es muy cómodo, ahorras en combustible, en tiempo, buscando aparcamiento y en hacer mala leche al conducir. Habría que mejorar un poco las frecuencias, pero por lo demás, bien. Bueno, pues bien, gracias por esos mensajes. 608-578-412. Mira, Gabasa, me escribe Miquel Alcázar, esto quiere decir que está preparado ya para la tertulia internacional. Kid Rock es el artista más conocido de los que apoya a Donald Trump. A Miquel, como lo tenemos ahí a medio camino entre México y Washington, pues todas estas cosas se las conoce al dedillo. Aquí lo dejamos. ¿A favor de las rancheras o en contra de las rancheras? Siempre a favor de las rancheras. Siempre. No hay debate. Qué aburrimiento de tertulia en esta segunda parte, de verdad. Tienes que cambiar a los contertulios. Que vaya muy bien la mañana. Enrique Serveto, Ángel González Abad, Juan Gabasa, buen día. Buenos días. Un abrazo. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Esté donde esté tu empresa, si quieres darle un impulso y conseguir financiación, presenta tu candidatura a reactivadas.es. Esta es la tercera convocatoria de las ayudas al emprendimiento femenino en Aragón, impulsada por la Fundación Isabel Martín, una ONG que trabaja por el empoderamiento de las mujeres. Participar es muy fácil. Solo tienes que grabarte contándonos en un minuto la idea de tu negocio. Rellena el formulario y envíalo todo a reactivadas.es. Los vídeos se colgarán en la web para la votación popular. Son 20.000 euros, así que no te despistes. El plazo finaliza el 2 de junio. Final, el Real Zaragoza se queda en segunda, los jugadores en el Huesca en el momento más difícil. Después de un final de temporada convulso, los equipos aragoneses se despiden ante su afición. Javi con Milarrasa. El domingo, a partir de las 4, desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Levante. La radio del deporte aragonés. Y a partir de las 8:30, desde la Romareda, Real Zaragoza, Albacete. Esto es el sufrimiento en la Romareda, no hay tiempo para más. Con el equipo de deportes y todos los sufridores de Aragón Radio. Despide la temporada con nosotros en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. We will make America great again. God bless you and good night. I will not separate families. I will not ban people because Ukraine of their faith. wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable. Hoy es un día histórico porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! 9 de la mañana, 28 minutos, los jueves Red Tertulia, porque tenemos tertulia internacional para despertar antes o para impedir que se duerman a la hora que deben algunos de los fantásticos periodistas aragoneses que tenemos repartidos por todo el mundo. Hoy las banderas comparten bastantes colores, una roja, blanca y verde, otra azul, blanca y roja. Hoy Miquel Alcázar, periodista aragonés en México. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Aragón. ¿Qué tal? Hoy México, ¿no? ¿Te toca, Miquel? Hoy México. Hoy México, venga. Aquí, además, me recibís con una ranchera que la he escuchado. Sí, señor. Sí. Maravilloso. Sí, ¿te gustan, a ti te tienen que gustar las rancheras necesariamente, ¿no, Miquel?
Mira, no es tampoco lo que me pongo por la mañana cuando me levanto, pero si escucho uno tampoco me molesta, ¿eh? Vale. Mavi Doñate, corresponsal de Televisión Española en Francia. ¿Qué tal, Mavi? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días, Miquel. Oye, el próximo me ponéis a mí a Edith Piaf o a Aznavour, no sé, ¿no? Me han entrado muchos celos, que lo sepáis. Tomamos nota. Aquí. Tomamos nota para la próxima. Mira, hombre, para darte una alegría en el arranque de la tertulia, Mavi, me ha dicho Miquel que se ha terminado ya tu libro. Miquel? Bueno, por favor, esto va además a capítulos, quiero decir, y estoy feliz, qué bien. No, además me ha gustado mucho, Mavi, me ha parecido una lectura muy entretenida, lo recomiendo, me parece que es... Bueno, he de decir que en la página 5 Mavi ya llevaba más PCRs que yo en toda mi vida. Y es cierto que yo conocía algunos episodios orwellianos de los que describes, porque tengo unos amigos que se fueron a vivir a China justo en 2021, amigos que trabajan en el ámbito de las multilaterales, entonces me contaron historias de estas que te resultan increíbles con una mirada desde fuera, ¿no? Y que tú relatas también, y además creo que con una mirada privilegiada como corresponsal. Lo que me ha parecido, lo que me resultó increíble de la lectura, Mavi, es lo que cuentas del trabajo como periodista bajo vigilancia intensiva, ¿no? Que te lean un tuit al día siguiente de haberlo publicado o que te graben y demás, ¿no? Sí. La verdad que me ha parecido una lectura súper recomendable. Y además he de decir que leyéndolo ahora 3-4 años después de lo peor de la pandemia, se ve con otra perspectiva seguramente que cuando justo lo publicaste. O sea que yo lo recomiendo. Y termino, por cierto, con una cosa, me lo llevo a mi terreno, Javi. Sí, a ver. No recordaba un episodio que en su día comentamos en Aerovía, que viene una de aviones, ¿no? De dirigir. Sí. Mavi hizo un reportaje, que lo recuerdan en su libro, sobre un taxi volador de Yihan, que es una empresa china, al que se subió en Cantón, que no cualquiera se hubiera subido a un dron, a un taxi volador sin piloto, a volar solo, ¿no? O sea, en este caso con su cámara, 2 personas. O sea, que no me acordaba que lo comentamos en el podcast en su día, ya han pasado unos años de aquello, y al leerlo lo recordé, que efectivamente había sido Mavi la atrevida, la valiente. Qué bueno, yo tampoco me acordaba, Mavi. He de reconocer que aquella noche ni el cámara ni yo, ni Jaime ni yo dormimos mucho, O sea que... Pensaba que ibas a decir... Bueno, por si no se ha notado, me ha encantado el libro, No, yo pensaba que iba a decir, Mavi, he de reconocer que el cámara no éramos ni yo ni el cámara, que eran otros que pusimos ahí. No, se le ve. Bueno, venga, vamos con la tertulia internacional. No sé si os lo han dicho ya vuestros amigos, familiares, seguidores, pero se os está poniendo a los dos la cara así como con forma rectangular, diría yo, Sobre todo... Miquel, especialmente acusado en tu caso. Tienes las elecciones ya con los sobrecitos y las papeletas a la vuelta de la esquina, ¿no? Y te diría que va peor porque lo de México de este fin de semana en realidad puede tomarse como un calentamiento si tenemos en cuenta que en noviembre llega a Estados Unidos. O sea que elecciones para rato. De estas elecciones de México hemos hablado muy poquito en realidad. Las de Estados Unidos seguramente las vamos a comentar durante mucho tiempo porque todavía queda mucho para noviembre, pero la campaña en Estados Unidos, y eso que no han sido todavía las convenciones, pero como ya están los candidatos definidos, pues evidentemente ya está con toda la intensidad del mundo, ¿no? Pero efectivamente este domingo, por fin, tenemos elecciones aquí en México. La campaña arrancó oficialmente en marzo, digo oficialmente porque había arrancado en realidad mucho antes, ya el año pasado, hace más de un año, y ha concluido oficialmente este miércoles. Tenemos ahora veda electoral, lo llaman también silencio electoral hasta el domingo, y por cierto, en algunos estados, ley seca, durante el fin de semana solo se puede tomar alcohol en un restaurante, por ejemplo, pero no puedes comprar unas cervezas, ni, en fin, nada que lleve alcohol. Sí. La verdad que hay muchas curiosidades, si queréis luego os cuento alguna, de lo que es las elecciones en México, pero en todo caso, cifras récord, más de 98 millones de mexicanos que están llamados a votar. Vamos a ver cómo es la participación, que puede ser el factor decisivo. Se eligen más de 20.000 cargos, senadores, diputados, gobernadores estatales, la jefatura de gobierno de la ciudad, que es de la Ciudad de México, de la capital, que es importante. De hecho, la candidata que va por delante en las encuestas era la anterior jefa de gobierno de la Ciudad de México, y obviamente el foco principal en la presidencia de la República. Vamos a ver qué pasa. Luego, si queréis, hablamos un poco de los partidos que se presentan y demás. Y he de decir que todo marcado también por la tragedia de la semana pasada que comentamos en San Pedro, en Monterrey, y hoy han asesinado a un candidato, van más de 30, y lo que pasa es que este candidato que han asesinado en un pueblo cercano a Acapulco, pues es que le han pegado un tiro al terminar el acto, y obviamente pues también el vídeo ya estaba en todas las televisiones aquí en México esta tarde, ¿no? Qué barbaridad. Que como
como te puedes imaginar, como os podéis imaginar, no es nada agradable de ver, ¿no? No. Así que así estamos. En fin, pues esto en México, ahora sí tenemos oportunidad, profundizamos. Tú, Mavi, tienes por delante una próxima semana espectacular, ¿no? Porque te coinciden las elecciones europeas con otro hito que desde luego va a ser, en fin, muy atractivo desde el punto de vista mediático y social, que es el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Sí, desde luego, y vamos a tomar ese hito histórico también en clave pues de europeas y con todo el escenario pues que tenemos ahora, ¿no? Porque una de las preguntas que nos hacemos es qué ha cambiado o qué similitudes hay pues con esa situación del año 1944, los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ahora, pues sabemos, elecciones europeas, populismos, guerras en Europa, ¿no? Ayer le preguntamos a un experto de Sciences Po, de la Escuela de Ciencias Políticas, y bueno, pues nos dijo que obviamente el escenario era completamente diferente, pero claro, no tenemos que perder de vista que aquí, por ejemplo, en Francia, esos populismos, esa extrema derecha es la que va en cabeza para las elecciones europeas. Marine Le Pen se supone que va a obtener más del 32-33% de los votos, y desde luego aquí se toma como un ensayo para las presidenciales de 2027, en las que Marine Le Pen, que se presentaría por tercera vez a ser presidenta de la República Francesa, pues podría obtener una victoria. Desde luego el desembarco va a ser un momento en el que además va a dar pues para muchos lazos diplomáticos. Aquí van a estar Biden, va a estar Carlos III, va a estar Zelensky y no Putin. O sea, esto es cuando los soviéticos pues sabemos que tuvieron ese papel también pues bueno, dentro de las tropas aliadas para liberar a Francia de los nazis. Bueno, pues esta vez por primera vez en todas las veces que se ha celebrado, hace 10 años por 70 aniversario estuvo Putin, pues no va a estar, y sí que va a estar Zelensky, que se confirmó pues antes de ayer. Con lo cual pues va a haber pues muchas reuniones, ya digo, bilaterales. Se prevé también que después pues de todos esos actos de conmemoración con los veteranos, con toda Normandía, las 5 playas del desembarco, pues que obviamente van a tener actividades y actos muy emotivos, pues incluso haya una bilateral de franco-americana de Macron y Biden. Es decir, que aparte pues de todo ese mirar hacia atrás, también vamos a mirar muy al presente con clave de lo que está sucediendo hoy. Claro, bueno, me lo decías, lo hablábamos antes de ayer, ¿no? Tú y yo, que en ese aniversario del desembarco de Normandía la noticia no solamente está en las presencias, sino en las ausencias, ¿no? Y esa que decías tú, que es especialmente destacada y destacable, la de Putin, que sí estuvo, en cambio, hace 10 años, ¿no? En el 70 aniversario del desembarco. Hay que ver lo rápido que cambian las cosas en el orden mundial. Sí, desde luego, o sea, nada que ver. Además, nos acordamos y echamos la vista hace 10 años, pues que se firmaron esos acuerdos de Minsk, de Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia. Ya estaba todo Bielorrusia también ahí, pues ese conflicto latente, pero desde luego era, no sé, yo lo calificaría, ¿no?, como un escenario un poco más amable del que tenemos ahora con todo lo que está pasando en Gaza y Cisjordania, con la guerra en Ucrania, con Francia, ¿no?, que nos hemos, antes de ayer nos despertamos pues con esa noticia, ¿no?, de que Macron había dicho en Alemania ante Scholz, ante el canciller, que bueno, pues que Ucrania tenía derecho también a defenderse atacando, ¿no?, posicionamientos en Rusia. Es decir, hasta qué punto esto va a ir más allá. O sea, el desembarco de Normandía nos permite también ver las atrocidades, ¿no?, de lo que es una guerra y tan presente que las tenemos pues ahora en 2 puntos calientes muy cerca, ¿no? Oh, claro. Miquel, por cerrar el capítulo electoral en México, ¿qué es lo que hay en juego en estos momentos y sobre todo qué es lo que le importa al ciudadano mexicano? Mira, lo que hay es un sistema electoral bastante peculiar. Aquí hay que tener en cuenta que la presidencia de la República se elige cada 6 años, son sexenios, no son reelegibles y la elección es a una sola vuelta. Y eso puede provocar, lo ocurrió en 2012, por ejemplo, que un presidente de la República salga elegido con apenas el 39% de los votos para 6 años. ¿Esto qué ha hecho? Pues fomenta coaliciones, que se junten los partidos, porque al final, al ir solamente una vez a elecciones, no es, por ejemplo, el caso de Francia o el de Argentina que hablamos hace unos días, es doble vuelta, ¿no? En este caso no. En este domingo
la candidata que tiene más opciones, según todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas, es la heredera de López Obrador, de Morena, de la coalición que encabeza Morena, que es ese Movimiento de Regeneración Nacional. Le dan las encuestas unos 20 puntos de ventaja, pero luego está una candidata también, que por cierto, esa es una de las novedades históricas, que va a haber por primera vez una presidenta de México. La candidata de la oposición ha conseguido el apoyo de partidos que han sido antagónicos durante décadas. Sería, para que os hagáis una idea, y no es exactamente igual, pero esto es como si en España han gobernado el PP y el PSOE, de repente Podemos saca un presidente del gobierno y en las siguientes elecciones se alían el PP, el PSOE e Izquierda Unida, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando en México, para que os hagáis una idea. Así que vamos a ver qué pasa. El domingo, como digo, todas las encuestas le están dando ganadora, o la mayoría de las encuestas, las más importantes, a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, que en todo caso no asume hasta septiembre, y eso que lo cambió López Obrador, que antes era el periodo entre las elecciones y la toma de posesión era de medio año, que era una locura, y ahora lo han acortado a solamente, entre comillas, 3 meses. Ya, qué barbaridad. En fin, oye, por cierto, no sé cómo estáis viendo la semana aquí en España, desde luego, girando en torno al reconocimiento del gobierno de España de que Palestina es un Estado. Ya comentamos con vosotros en su día la visión dispar particular que cada país tiene del conflicto entre Israel y Hamás y cómo hay que, digamos, ordenar esa parte del mapa. Estas últimas horas se ha pronunciado Macron al respecto, Mavi. Me ha parecido entender por lo que contabas, ¿no? Que no hay que tomar la decisión en este momento, es lo que venía a decir Macron. Así se entendió, sí. O sea, le preguntaron en Alemania, él dijo que siempre había defendido el reconocimiento del Estado palestino, que era un punto de partida pues, para alcanzar acuerdos pacíficos, pero dijo que no se debía reconocer en un momento útil y no bajo el golpe de la emoción, ¿no? Se refería, pues claro está, pues a lo que pasó en Rafat hace el viernes pasado, fue, ¿no? El viernes, se me va ahora la fecha, pero desde luego hay que tenerlo en cuenta. Parece ser que incluso Macron ha tenido conversaciones telefónicas con el presidente de la Autoridad Palestina, con Mahmoud Abbas, y le ha dicho que bueno, pues que hay que hacer una reforma, ¿no? de la Autoridad Palestina, y a partir de ahí, pues bueno, ir teniendo sobre la mesa ese tema, ¿no? De todas formas, aquí en Francia es un tema que está dividiendo también, ¿no? Bueno, ayer fue por tercer día consecutivo, miles de personas están saliendo a las calles en París, en Lyon, pues para reivindicar, para apoyar a Gaza y a Cisjordania y en reclamación de ese Estado palestino, ¿no? El propio macronismo está dividido. Por ejemplo, veíamos que la candidata de uno de los grupos que sostienen aquí al presidente, que es Horizon, el otro día en el debate de las europeas no lo mencionó, pero por ejemplo el número 2 de esa lista sí que es partidario, y luego está pues todo el espectro de izquierdas, que por supuesto sí que apoya ese reconocimiento del Estado palestino, bueno, con lo que pasó el martes aquí en la Asamblea, nuestro Congreso de los Diputados, por hacer la equivalencia, ¿no? Cuando ese diputado de Francia Insumisa, que para que nos entiendan los oyentes, Francia Insumisa aquí sería como pues nuestro Podemos, más o menos, ¿no? Pues Sebastián de Lagún, diputado, cuando el ministro de Comercio Exterior le estaba diciendo que ellos, Francia Insumisa, nunca reconocían por sistema lo que había pasado el 7 de octubre, pues con el ataque de Hamás, sacó esa bandera palestina y bueno, pues lo sacaron de la Asamblea Nacional, le han impuesto una multa de 15 días de suspensión. Bueno, ayer el candidato del Partido Socialista decía que le parecía pues muy desmedida, pero es que luego la bronca continuó en los pasillos, que los tuvieron que separar con otro diputado de Francia Insumisa y con otro parlamentario más de centro-derecha, que es franco-israelí, ¿no? Que se empezaron a insultar. Bueno, en fin, fue ese escenario de que pocas veces pasa en Francia, pero cuando pasa la verdad es que es muy llamativo, ¿no? En fin, Miquel, por allí, con este asunto sin novedades, ¿o sí? Mira, pues no sé si también tiene que ver con la contienda electoral, pero México ha pedido esta semana incorporarse al caso que hay contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza, que es un movimiento de un país, por cierto, que ya era uno de los 140 que se ha estado hablando estos días, que ya reconocían el Estado de Palestina. He de decir que en la prensa de Estados Unidos, también le di un vistazo, bueno, se ha seguido con cierta distancia el tema de España e Israel. Sí se le dio mucho interés, ¿no?, al tema del anuncio conjunto de España, Irlanda y Noruega. Y he visto un artículo de Reuters
destacando mucho lo que dijo Margarita Robles, la ministra de Defensa, cuando calificó de genocidio lo que estaba pasando en Gaza, ¿no? Aquí en México yo creo que se está siguiendo también la polémica entre Israel y España con más distancia. Y por cierto, perdona que haga un inciso, pero por ser rigurosos, que si no alguien me va a tirar de la oreja, que hay un tercer candidato, que hablo de las dos candidatas, que son las que tienen más opciones, hay un tercer candidato que se llama Jorge Maínez, también en las papeletas electorales este fin de semana, lo que pasa es que le dan muy poquitos porcentajes las encuestas. Movimiento Ciudadanos el partido, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que ese anuncio de México tiene que ver también con las elecciones. Lo tengo que dejar aquí, que estos días, como tenemos las entrevistas electorales por las elecciones europeas, terminamos antes el informativo. ¿Te queda tiempo de ir a Roland Garros o no? A Roland Garros, Mavi. Bueno, el otro día estuvimos con Rafa Nadal, viendo a Rafa Nadal, y que perdió en esa primera ronda. La verdad es que es admirable el cariño que se le tiene aquí. Qué barbaridad. Muy emotivo. Sí, que vaya muy bien la semana. Mavi Doñate, un abrazo. Gracias, Miquel, un abrazo muy grande. Un abrazo. Abrazo, buen día para todos. Adiós. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Hola, Juan Luis Aldaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, de sola, te veo elegante hoy. Sí, gracias. Sí, estás bien, te veo fuerte. Hoy es un día importante porque es ese día del que hemos hablado alguna vez, el día en el que la reina Sofía, no solo los políticos hacen el oso hoy, sino que también es el día que los pandas se presentan y la reina Sofía va al zoo. Y los abraza. Sí, hoy es ese día. ¿Hoy Estén es ese atentos, día? sí. Se ha juntado con un mal día, pero hoy es ese día, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Habéis hablado de amnistía, de Begoña, de esclerosis múltiples, autobús, el PIGA, cómo me gustan estas siglas, un PIGA, que también otro día hablaré de lo que me parece. Y al parecer os tengo que adelantar. Creo que acabas de hablar ya de lo que te parece. Al parecer siempre, según fuentes cercanas al contrario informativo, se han identificado ya algunos culos sorianos, pese al pixelado. Seguiremos informando. Esto es lo que nos contaste el otro día, de que la camarita de Google había recorrido Soria y los jóvenes, tenemos la muchachada, nombres, apellidos, familias, había mostrado su trasero. Pero será la semana que viene. Ya, Mientras tanto vamos... Pregunta una cosa. ¿Algunos de los traseros identificados están cerca de nosotros? Algunos sí. Vale. Algunos sí. Vaya remix. Muy bien. Le comunican su despido un cuarto de hora después de casarse. Se llamaba Amanda, sucedió en Estados Unidos y le llegó un WhatsApp que decía el jefe: espero que tu boda haya ido bien, espero que lo hayas pasado bien fuera, pero no me vuelvas a trabajar después del viaje porque no has pasado el periodo de prueba. ¿Qué os parece esto? Directo, buen día, elegido bien. Bueno, una mala noticia se compensa con la buena, ¿no? Sí, entonces estás en mitad de la boda y dices, bueno, pues da igual, ya otra cosa. Acabamos será. con todo hoy. Sí, no, igual es un poco mala idea, ¿no? Es decir, se lo mando ahora que estará muy ocupada y ya yo me despreocupo. Ya, igual, mala gente. También puede ser incluso una especie de señal de lo que le viene por delante, ¿no? Improcedencia. Seguimos con asuntos laborales y habréis con este. Y yo la cuido a ella cuando se va al jardín, la va a buscar. Frente a mi casa yo la veo pasar. ¿Cuánto cobras? Le preguntan los padres a una niña y le dice $22. Dice, te pagamos 35. Y entonces ella empieza a sospechar. Si cuidas a nuestro niño, empieza a sospechar, tira de la lengua de la madre y la madre le dice, nuestro niño tiene 23 años. Pero es muy tímido, necesita relacionarse y creemos que si tú vienes a cuidarlo y le das conversación, será muy bueno para él. Pero le estaban buscando una novia los padres a ese niño. ¿Qué pasaba? Yo creo que era el típico hacker que estaba ahí todo el día en el ordenador comiendo chetos y de estas cosas. Y entonces los padres dijeron, vamos a hacer algo. La niñera, pese a que era un sueldo fácil, renunció y dijo que no le parecía bien, no le parecía ético, no estaba en el convenio de las niñeras y renunció. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Ni de coña. Esperanza, no. Ni de coña. A ver, igual encuentras el amor. Es un poco comedia romántica americana, ¿no? Ha habido argumentos peores. De domingo a las 3 de la tarde. Sí. Muy mala. Nada, en contra. A veces hay que buscar bien. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Estaba tomando caño, Un señor de Burgos había desaparecido, la familia no lo encontraba, intentaban abrir pero estaba cerrado por dentro, llamaron a los bomberos, a la policía local, al SAMUR y buscaron por todas partes y al final, ¿dónde estaba el tipo?
estaba en casa más ancho que largo, viendo Netflix y bebiendo cerveza. Entró la policía por la ventana, los bomberos por la ventana y dijeron, oiga, pero está usted aquí. Y digo, sí. ¿Qué pasa? Y dice, no, que su familia le busca y no le encuentra. Y el tipo pues dijo, es que mi familia no es como todas las familias. Déjenme ustedes en paz. Qué buena historia, Buenísima. Y no estaba muerto, y no estaba muerto. Es tan buena que es imposible dejarlo mejor que aquí. Así que aquí lo vamos a dejar. Hoy ha sido un contrainformativo express. Sí, pero bueno. Mañana no, pero el lunes uno más largo. Volveremos. Venga, a primera. Con ello. Adiós, Esperanza. Hasta mañana. Mañana madrugamos otra vez. Adiós. Oyentes, hasta mañana. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron de muerto, que lío el que se formó, esto sí que es puro cuento. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Comenzamos la información de la campaña electoral según los criterios establecidos en el plan de cobertura aprobados en el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en el que se establece el orden de proporción de tiempo según la normativa que regula los medios de titularidad pública en campaña electoral. Elecciones Europeas 2024 en Aragón Radio. Buenos días, abrimos aquí el espacio de entrevistas a los candidatos a las elecciones europeas y hoy nos acompaña en este plató el cabeza de lista de Vox, Jorge Buxade. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Llegamos a estas elecciones en un momento de máxima tensión internacional, la guerra de Ucrania, también la guerra entre Israel y Palestina, además el desafío de la inmigración todavía por resolver y los agricultores pidiendo más a Europa. En este escenario dicen ustedes que la PAC se gesta en los despachos, muy alejada esa política que se hace en los despachos del campo. ¿Cuál es la PAC que ustedes proponen? ¿Cuál es la política agraria que van a defender en Bruselas? Bueno, no es que lo digamos nosotros, es que lo saben todos los agricultores de Aragón y de España, que la política agrícola común no nace de los agricultores, ¿no? ¿Qué proponemos? De forma muy resumida, menos condicionalidad ideológica y más rentabilidad para las explotaciones. Hemos estado toda la legislatura anterior con von der Leyen a la cabeza, imponiendo obligaciones, prohibiciones, restricciones a los agricultores, diciéndole desde los despachos de Bruselas cómo tienen que cultivar, en qué tiempos, qué cultivos, etc. Y yo creo que eso está arruinando a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores en España, y por tanto proponemos que en este nuevo ciclo electoral, donde además efectivamente se va a aprobar la nueva política agrícola común, se tenga en cuenta exclusivamente la competitividad de nuestras explotaciones con los extranjeros que entran y colocan aquí toda su producción, que no compite en condiciones de igualdad con nuestros agricultores, y por supuesto mejorar la rentabilidad de las explotaciones para garantizar la continuidad de las mismas. Habla usted de la soberanía alimentaria para España, sí, esa que va a defender Vox en el Parlamento Europeo. ¿Nos puede detallar un poquito más en qué va a consistir esa? La soberanía alimentaria significa, al final, que nosotros como España, como nación, tenemos que garantizar que tengamos la mejor alimentación, si puede ser con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, y si no, en todo caso, tener garantizada la adquisición de esos recursos de terceros países. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia se cortaron todas las líneas de transporte internacional y de repente faltaban cosas. En ocasiones eran alimentos, pero fundamentalmente nos faltaba material industrial, nos faltaban hasta mascarillas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenemos industria textil en España. Pues la soberanía alimentaria tiene que ser una acción política que dirija, que garantice que en todo caso cuando abrimos la nevera vamos a tener productos. Y en igualdad de condiciones, preferencia comunitaria, prioridad nacional. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos que hoy, esta semana, nos hemos enterado o hemos publicado ya de que el tomate marroquí es el principal importador y estamos importando de la Unión Europea tomates cuando tenemos una producción de tomate extraordinaria en España, y sin embargo se está colocándose tomate marroquí en otros terceros países de la Unión Europea. Eso no lo podemos admitir. Primero,
los productos de la Unión Europea, sino para qué hemos creado la Unión Europea. Nosotros somos manifiestamente favorables a la Unión Europea, pero nos tiene que servir, nos tiene que ayudar. No puede ser algo perjudicial para los nuestros. Vamos a hablar ahora de energías renovables. Aragón, además, es una de las comunidades más pujantes en este sentido, pero toda España basta con coger un coche y recorrer un poco la geografía para ver que hay muchos molinos eólicos, tenemos placas solares por gran parte del territorio. Ustedes prometen derogar el Pacto Verde y la Agenda 2030. ¿Con qué argumentos? Bueno, prometemos que si tenemos la mayoría suficiente lo vamos a hacer, claro. Pues porque el Pacto Verde es la ruina del sector agrario y ganadero, como estamos viendo, y va a ser la ruina de nuestro sector industrial. El Pacto Verde significa apretar a todo nuestro sector industrial, obligarle a pagar por la emisión de derechos de CO2 y pues esta misma semana hemos conocido nuevos despidos en la fábrica de Ford de Almusafes, hemos conocido datos como que la industria azulejera en Castellón, que está aquí al lado, y que ha mandado a 1.300 trabajadores al paro. Es decir, son datos, esta es la realidad. Entonces, una cosa es proteger el medio ambiente y otra cosa es el Pacto Verde. El Pacto Verde es un plan de despidos masivo en toda Europa que se está produciendo. Entonces, en cuanto a las energías renovables, sí, claro, por supuesto, apoyemos. Pero dos ideas. Primero, no podemos renunciar a la nuclear ni a ninguna otra fuente de energía. No podemos sostenernos solo sobre eólica y solar. Y segundo, ¿dónde lo colocamos? Viniendo de Madrid hacia aquí, está lleno de campos de eólicos, pero hay campos eólicos en tierra productiva, en tierra cultivada. Pero sin embargo hay también miles de kilómetros o cientos de kilómetros de tierra infértil, por desgracia, estéril, a la que no se ha llevado agua y no se cultiva. Pues que se coloque ahí. Y la afectación al paisaje, los bosques, los montes que se están destruyendo. Esto es lo que nosotros decimos, equilibrio entre los intereses de una energía renovable y los intereses de los agricultores, de los ganaderos, de los vecinos, porque afecta al turismo y afecta al paisaje. ¿Eso será suficiente para mantener esa soberanía energética también de la que hablan? Porque, bueno, pues ustedes defienden que nos podamos autoabastecer, pues quedó evidenciada la falta de autonomía que teníamos en España con la guerra de Ucrania, con el problema del gas y demás, sin acceder a estas energías renovables o compatibilizando. ¿Cómo se llega a esa soberanía energética? Si mantenemos la nuclear tendremos soberanía energética. Pero ha sido PP y PSOE los que en el Parlamento Europeo, que votan lo mismo 9 de cada 10 veces en el Parlamento Europeo, han decidido desmantelar la energía nuclear en Europa. Y esto porque Merkel lo quiso hacer en Alemania. Entonces, como lo que hace Alemania lo cumple automáticamente aquí el Partido Popular, pues lo ejecutan ellos sistemáticamente. Si tenemos energía nuclear, con las energías renovables y la energía hidráulica tenemos suficiente. Pero exploremos otras posibilidades, Y cuando nosotros decimos soberanía energética es muy importante, porque Noemí, has dicho autoabastecimiento. No necesariamente. Es decir, yo tengo que tener un socio fiable. A lo mejor mi soberanía la garantizo con un acuerdo con un socio fiable. Pero vamos a poner el ejemplo. Teníamos gas que venía de Argelia. Y como Sánchez cambia la política internacional de un día para otro, sin preguntar a su majestad el rey, sin llevarlo a las Cortes Generales, con el respeto de Marruecos, y declara el reconocimiento del Sáhara, Argelia nos corta el grifo. No era fiable. Es evidente que ahí no había fiabilidad. Cuando Alemania decide que toda Europa tiene que dejar su energía dependiendo de Putin, porque el gas sale muy barato, de repente Putin dice, pues ya os tengo en mis manos, y por eso puede lanzarse a invadir Ucrania. Y por eso se provoca una subida brutal del precio, porque dependíamos de Putin, que tampoco es un socio fiable. Busquemos socios fiables, garanticemos que con nuestra propia capacidad podamos hacerlo. Y la clave es la energía nuclear. Es decir, no es posible adquirir ahora mismo soberanía energética, ni en España ni a nivel europeo, si no mantenemos la energía nuclear. El mes pasado el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de inmigración y asilo. Contempla, por ejemplo, la posibilidad de acoger o no, de que cada país decida si acoge o no migrantes. Ha de pagar, según este acuerdo, ha de pagar si no quiere acoger migrantes. También cabe la posibilidad con este acuerdo de devolver migrantes si no se cumplen las condiciones de seguridad. Todo esto lo contempla este acuerdo. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece insuficiente? ¿Cuál es la política migratoria teniendo en cuenta este acuerdo? Absolutamente insuficiente. Nosotros también queremos cambiar este pacto de inmigración en la próxima legislatura. Este pacto eran 9 documentos. Nosotros votamos a favor de 2. Uno de ellos yo era el ponente,
que era la reforma del reglamento de Eurodac, que es, hemos creado una base de datos europea para tener el control, para saber cuántos inmigrantes ilegales hay en Europa. Es que, Noemí, no sé si tú lo sabrás, pero los espectadores podrán... No sabemos cuántos inmigrantes ilegales hay en Europa. Gracias a ese proyecto que he tenido la suerte de liderar, tendremos un registro de todos. Y luego hay el llamado procedimiento de control fronterizo, que nos parece bien, que haya un control en frontera. El resto no resuelve ni uno solo de los problemas de la inmigración ilegal. Al contrario, es un efecto llamada a la inmigración ilegal. Es venid, que os vamos a acoger, os vamos a pagar, os vamos a mantener, hayáis entrado legal o ilegalmente. Y nosotros queremos hacer una distinción muy clara entre el que viene legalmente y el que viene ilegalmente. El que viene ilegalmente solo tiene un destino, que es irse a su casa, por donde ha venido. Y ese pacto de inmigración, a pesar de la propaganda de PP y PSOE, que son los que lo votaron todo a favor, no tiene ni una sola medida para asegurar los retornos, las expulsiones. Ni una sola medida. Y ningún político que se siente aquí, Noemí, y si te dicen lo contrario, te mienten. Ni una sola medida hay en el pacto de inmigración para garantizar que los ilegales, los que no tienen que estar aquí, los que roban, los que generan la violencia en el barrio de Delicias o en el barrio centro de Zaragoza y que se tienen que ir. Señor Usabe, me tiene que perdonar, nos quedan 30 segunditos. Genial. Y le pediría que dedicase estos segundos a ese gran desafío que es la abstención en unas elecciones europeas. ¿Por qué la gente tiene que votar, tiene que ir a las urnas el 9 de junio? Porque son las elecciones europeas más importantes de los últimos 30 años. Nos estamos jugando realmente si nuestro campo, nuestra industria y el futuro de España desaparece, o por el contrario, ponemos España encima de todo y hay que votar a Vox. Jorge Buxadé, ha sido un placer, gracias por acompañarnos y suerte. Gracias. El 9 de junio. Buenos días.